Las fichas de los personajes presentadas por el maestro Kurumada en los volúmenes recopilatorios al final de cada saga son, sin lugar a dudas, una de las partes más esperadas por los fans. En ellas se nos develan datos importantes que aportan bastante al trasfondo de los mismos, tales como edad, fecha de nacimiento, lugar de entrenamiento y, por sobre todo, lugar de nacimiento. Es por esta razón que en este video nos pondremos a teorizar sobre cuáles serían las nacionalidades de los personajes presentados en Next Dimension, tomando como base el origen de los nombres, junto a otras pistas y detalles revelados en el manga. Antes de empezar, lo primero que debemos hacer es remontarnos a 1747, año en que transcurre la historia. Como podemos observar, la división política del mapa mundial en aquella época era muy distinta a la de hoy día. Algunos países aún no existían, otros tenían diferentes nombres, y había otros que en el presente ya no existen. Teniendo en claro este detalle, comencemos. Nación de Aries. En este caso no necesitamos teorizar, ya que dicha información ya se nos fue revelada en 2001 en las páginas de la enciclopedia oficial. En la ficha allí presentada, además de su edad, fecha de nacimiento, peso, altura, tipo de sangre y técnicas, también se nos revela que su país de procedencia es Tíbet. Ox de Tauro. Ox es una palabra de origen inglés que significa buey. También es el apodo de un famoso luchador estadounidense llamado Ox Baker, el cual, debido a su parecido físico, parece haber servido de inspiración para la creación del personaje. Sin embargo, como en aquella época el territorio de lo que hoy es Estados Unidos, estaba compuesto por colonias británicas, francesas y españolas, lo más probable es que la nación elegida para su origen finalmente sea Reino Unido de Gran Bretaña. Caín y Abel de Géminis. Ambos nombres tienen su raíz en el idioma hebreo, o sea, de una región ubicada dentro de lo que hoy conocemos como Cercano Oriente. Sin embargo, debido a la importancia del signo y teniendo en cuenta que el autor en otras ocasiones ha utilizado nombres de otros orígenes para personajes griegos, como son los casos de Saga y Canon, nuestra apuesta es que su lugar de nacimiento será Grecia, nación que en el siglo XVIII se encontraba bajo el dominio del Imperio Otomano. Destol de Cáncer. Según nuestra opinión, este se trataría de un caso igual al anterior, o sea, un nombre que no está relacionado con el país de origen del personaje. Sin embargo, basándonos en algunos detalles presentados en el manga, tales como el famoso ataúd que utiliza este santo, conocido como Omerta, el cual está basado en el código de silencio de la mafia siciliana, podemos poner nuestras fichas en que su lugar de procedencia será el reino de Sicilia. Kaiser de Leo. Kaiser es un vocablo alemán que a su vez deriva del latín César y significa emperador. El mismo era utilizado para referirse a las máximas autoridades del antiguo Sacro Imperio Romano Germánico, territorio que en el siglo XVIII comprendía la mayor parte de lo que actualmente es Alemania y Austria. Por esta razón, creemos que el lugar de nacimiento de este personaje estará ubicado en esas tierras. Sisima de Virgo. Sisima es una forma de lectura poco usada de los kanjis que significan silencio en japonés. Sin embargo, su nombre está escrito utilizando solamente katakana, cosa muy rara ya que los nombres autóctonos suelen escribirse solamente utilizando kanji o hiragana. Los únicos nombres que se escriben usando katakana son los extranjeros. Por ende, este personaje podría tener su origen en Japón, pero también en algún otro país de Asia como el Imperio Mogol, territorio que en aquella época comprendía la actual India, o el Reino de Corea. Dooko de Libra. Al igual que con Sion de Aries, en este caso tampoco necesitamos teorizar. La nación de origen de este personaje también fue revelada tanto en las páginas finales del volumen 13 del manga original, así como en la enciclopedia oficial. En la ficha de datos allí presentada, podemos observar que su lugar de procedencia es China, país que en aquel tiempo poseía el estatus de imperio. Écarlat de Escorpio. Écarlat significa escarlata en francés. Debido a esto, no se nos ocurre otra opción para su nación de origen que el reino de Francia. Odiseus. Su nombre está basado en el héroe homónimo de la mitología griega. Por esta razón, sin miedo a equivocarnos, podemos casi afirmar que su origen será Grecia, nación que en aquella época se encontraba bajo el dominio del Imperio Otomano.
Gestalt de Sagitario. Su nombre está basado en un término que deriva del alemán y que se traduce a algo así como forma o configuración. En aquella época este idioma era hablado en la mayor parte del Sacro Imperio Romano Germánico y el Reino de Prusia, así que el maestro Kurumada podría elegir cualquiera de estos dos países como lugares de nacimiento. Sin embargo, nuestra apuesta es que se decantará por este último, con el fin de no repetir con Kaiser. Isoo de Capricornio. El lugar de procedencia de este personaje no ha sido explicitado todavía en el manga. Sin embargo, en el mismo se deslizan algunas pistas que lo dejarían bastante claro. Por ejemplo, en el capítulo 75 él comenta que su entrenamiento se llevó a cabo en las lejanas tierras de Yamato, antiguo nombre con el que era conocido el actual Japón. Además, su nombre está basado en Isoo Okada, un famoso samurái que vivió en el período Tokugawa. Debido a esto, podemos casi asegurar que su origen se ubicará en tierras niponas. Mistria de Acuario. Algunos lo llaman Mistria, otros Mistoria. Lo cierto es que todavía no existe un consenso dentro del fandom de cómo debería transliterarse correctamente su nombre. Y esto se debe, más que nada, al hecho de que no se sabe a ciencia cierta de dónde el autor lo derivó. Por esta razón es muy difícil establecer cuál podría ser su lugar de procedencia. Sin embargo, por el simple hecho de sonar como una palabra rusa, y debido a que este santo utiliza el Korodny Smerch, técnica de nombre ruso y que en el manga clásico solo utilizaba Hyuga, otro personaje del mismo origen, podemos concluir que el lugar de nacimiento de Mistria sería el Imperio Ruso. Cardinale de Piscis. Se puede casi asegurar que su nombre fue inspirado en la famosa y bella actriz Claudia Cardinale. A pesar de que este apellido es de origen italiano, en el siglo XVIII su territorio se encontraba dividido en varios estados y reinos, por lo que establecer un lugar preciso de procedencia sería bastante complicado. Sin embargo, debido a que cardinale en italiano también es utilizado para referirse a los eclesiásticos seguidores y consejeros del Papa en el Vaticano, y el hecho de que el santo de Piscis sea el más cercano a los aposentos del pontífice en el santuario, podríamos apostar que su lugar de nacimiento se ubicaría en los estados pontificios. Vermeer de Griffon. Su nombre probablemente fue derivado del apellido del famoso pintor holandés Johannes Vermeer. Debido a esto, no se nos ocurre otra opción para su país de procedencia más que la República de Holanda. Suikyo de Copa. Seguramente Kurumada derivó su nombre de la pronunciación japonesa del seudónimo de un famoso personaje de la historia china conocido como Suixing. Por esta razón, podemos poner nuestras fichas en que el lugar escogido para su origen será el Imperio Chino. Pandora. Su país de origen es bastante difícil de establecer. Sin embargo, si tenemos en cuenta que su nombre tiene su raíz en el idioma griego y que el castillo de Hades aparece en una región muy próxima al santuario llamada Elíseos, podríamos teorizar que este personaje nació en Grecia, nación que en el siglo XVIII pertenecía al Imperio Otomano. Tema de Pegaso. En este caso parece que tampoco es muy necesario especular sobre su lugar de nacimiento. Según palabras de Destol de Cáncer en el capítulo 36 del manga, Tenma posee apariencia japonesa. Además, a este hecho, hay que agregarle que su nombre también tiene origen en esas tierras. Por ende, sin miedo a equivocarnos, lo más probable es que la nación de procedencia de este personaje sea Japón. Antes de finalizar, queremos volver a remarcar que estas son simples teorías y que bajo ningún punto de vista tenemos la intención de presentarlas como datos oficiales. Las fichas reales de estos personajes seguramente serán publicadas a su debido tiempo por el maestro Kurumada al final de uno de los volúmenes recopilatorios del manga. Coméntenos debajo de qué países creen ustedes provendrá cada personaje. Si les gustó, recuerden suscribirse y darle pulgar arriba. Y por favor, no olviden darle a la campanita para recibir una notificación cada vez que subimos un video. Un saludo.